Ok, buenas tardes, bienvenidos una vez más al seminario de becarios. En esta ocasión nos acompaña pues, un amigo de la casa, nos acompaña Efraín Vega Landa. Él realizó su licenciatura en la Facultad de Ciencias, actualmente, bueno, en la maestría, y actualmente está en el doctorado bajo la dirección de Santiago López Medrano. Los intereses de Efraín son geometría, topología, también le interesa la difusión de la ciencia, tiene su canal de Ciencias TV, publican muchísimas pláticas sobre ciencias en general. Y además también le interesan actividades sociales, por ejemplo, el bailongo de la Facultad de Ciencias. Seguramente ya lo habrán visto allá. Bueno, nos va a platicar Efraín sobre algunos ejemplos de grupos de élite. Adelante. Hola, bueno, quería decirles, les voy a platicar de algunas cosas de grupos de élite. Es una plática así para los cuates, no hay así que nada así de tema de investigación, ya todo esto pues se sabe, pero pues así hay veces que uno no tiene tiempo de a veces meterse en los ejemplos y así. Yo quería pues decir algunas cosas de varias relaciones que hay entre algunos grupos de líderes, los que son más básicos, y bueno, de eso va a tratar la plática. Y vamos a empezar con el... Bueno, a ver, voy a empezar con el primer ejemplo y lo voy a usar para ir diciendo que es un grupo de lead. El primer ejemplo es este es un número real a distinto de 0. A ver, lo voy a poner así, también motivando el hecho de que esta discusión a lo mejor se podría ver en un curso tal vez de cálculo, porque ven que luego dejan ejemplos de graficar ciertas funciones. Entonces, ahorita van a salir unos ejemplitos de conjuntos de funciones que pueden ser grupos de transformaciones de la recta en la recta, y lo chistoso es que si te dejas llevar, pues de repente esos grupitos te llevan más lejos, ¿no? O sea, pues vamos a empezar con este y vamos a seguir con este y luego con este. Esos tres ejemplos de grupos de transformaciones. Aquí, por ejemplo, la variable es x, es un número real, entonces los puedes interpretar como actuando sobre la recta, transforman la recta en la recta, y a veces te ponen a hacer en algunos cursos gráficas de estas funciones, por ejemplo, como ejercicios de cálculo. Entonces, bueno, resulta que estos conjuntos tienen pues muchas propiedades, en particular van a resultar grupos de Lie, y bueno, voy a agarrar este que es así como el más fácil. Si A no es 0, estamos trabajando con las líneas rectas por el origen, entonces cada elemento de esto lo puedo visualizar a través de su gráfica, y entonces todas las líneas rectas excepto esta y esta, bueno, esta no vale porque no es función, y esta no vale porque se porta mal y el grupo lo revienta, pues esta no es una función biyectiva. Para que sea grupo necesitamos que tengan inversas, entonces bueno, aquí tenemos estas rectas. Por cierto, están separadas, ¿no? O sea, hay como dos maneras de ver esto. Este conjunto lo puedo ver yo así, como la recta menos el 0, pero cada punto de esta, por ejemplo el 1, lo puedo ver a través de la gráfica, nomás para no olvidar que es un grupo de transformaciones. Estoy haciendo la gráfica de la transformación, ¿sale? Bueno, ¿qué es un grupo de Lie? A ver, no me voy a detener a andar viendo muchas definiciones, si no me voy a avanzar. Un grupo tiene que ver con la noción de simetría, las simetrías de un cuadrado, ¿no? Tiene 4 rotaciones, el cuadrado abres y cierras los ojos y lo ves igual, ¿no? Si en lugar de cuadrado pones un pentágono, ya aumenta una rotación, y si
haces el lineal 1 cada vez n más grande, vas obteniendo más rotaciones, y si de repente, en lugar de que la mesa sea cuadrada, es una mesa circular, pues entonces estas rotaciones que iban siendo tus simetrías que te dejaban el objeto igual, se vuelven infinitas, pero no solo infinitas, sino que además se vuelven continuas. Entonces ahí ya hay como un continuo de transformaciones que te dejan la figura igual. Y bueno, es ahí donde pasas de grupo de simetrías discreto a grupo de Lie. Cuando ya es continuo, por ejemplo, las simetrías del círculo son un grupo, ¿sale? Y entonces un grupo de Lie es un grupo y además va a ser una variedad, y la operación va a ser suave, tanto la operación del producto como la inversa. Y bueno, ya fin de la introducción. Entonces, aquí en lugar de círculo, la variedad es una recta menos un punto, ¿sale? De hecho, para los que ya saben, porque pues aquí ya saben mucho, entonces hasta no me van a regañar, este grupo sería el general lineal de dimensión 1. Entonces, pues ahí está bien fácil. Nada más que está chistoso porque si aquí tú le pones un 2, ya se vuelve, ya no está fácil luego decir las cosas, ¿no? Esta recta pasa a ser R4 y ese insignificante punto pasa a ser un objeto ya bastante complicado. Y si te vas al general lineal de dimensión 3, se pone peor. O sea, describir el análogo al punto. Si ven que ese punto es cuando se vuelven deja de ser biyección, entonces es cuando la función no es biyectiva, truena. En general es cuando el determinante es 0, entonces son conjuntos de determinante 0 y luego son difíciles de describir en general. Bueno, no voy a ir mucho, sí voy a andar trabajando en estos, pero un poquito, regreso aquí a lo que va despacio. Y entonces aquí el grupo es esta recta menos este punto, y luego quiero decir rápidamente que yo puedo agarrarme un elemento del grupo. A ver, voy a usar muchas notaciones, perdónenme. Yo me agarro un elemento del grupo y aquí no sé si mejor voy a agarrar otra que no sea esa, una Y, no voy a usar Y. Yo me agarro un elemento fijo del grupo y puedo actuar con ese elemento sobre todos los otros elementos del grupo. Entonces, por ejemplo, aquí mi grupo son números reales. O sea, es que yo lo puedo ver como números reales, pero cada número real representa una transformación. Entonces, por ejemplo, yo puedo actuar con el 2 sobre todos estos. A ver, lo voy a ver aquí, luego lo veo acá. Por ejemplo, el 1 lo llevas al 2 cuando actúas con ese elemento, y el 1 medio lo llevas al 1, y entonces como que les pegas con G a todos los elementos del grupo y todos los elementos brincan. En particular, esto está recto, pero si yo lo curvo tantito y le pongo el 1 aquí, ahí tengo el espacio tangente, y entonces cada vector tangente en el 1 se va a un vector tangente en el 2, ¿sale? Y entonces también te llevas los vectores tangentes. Y en particular, por ejemplo, del 1 yo puedo llegar al 2, pues actuando con el 2, y al 3 actuando con el 3. En general puedo llegar de la identidad a cualquier elemento del grupo de Lie actuando con el elemento. Por cierto, como no todos los grupos son conmutativos, pero apenas voy con despacio, puedes actuar por la izquierda o por la derecha, en fin. La idea que quiero es que yo me haga un vector aquí y me lo llevo a otro, o sea, yo me llevo el 1 al 2 actuando, y este vector se va en otro, pero yo este 1 me lo puedo llevar al 3, y entonces aquí obtengo otra flecha. Bueno, con esa idea, para cada elemento en el espacio tangente a la identidad, yo tengo un campo vectorial. Bueno, esos campos son importantes en los grupos de Lie, se llaman campos invariantes, ¿sale? Y bueno, o sea, como voy a hablar de grupos de Lie, en algún momento iba a decir, y puede ser ahora, que esos campos codifican esto que les dije aquí pueden codificar la no conmutatividad del grupo de Lie. Por ejemplo, aquí, a ver, nada más voy a poner un ejemplo así rápido en
el 1 lo mando al 2. A ver, por ejemplo, si yo me agarrara un vector de tamaño 1, cuando el 1 me lo llevo al 2, actuando con el 2, aquí me quedaría una flecha de tamaño 2, si lo meto más o menos intuitivo, me lo llevo al 3, me queda una flecha de tamaño 3, bueno, aquí ya lo voy a pintar arriba. Bueno, y si yo pinto el campo como una función, el 0 no está. Me quedaría algo así como la identidad. ¿Sí me entienden? O sea, yo agarro esta flecha, perdón, esta altura la volteo y la pongo como flecha, y entonces me queda así como este campo, nada más que no esté el 0, ¿no? Entonces ese sería un campo izquierdo invariante. Y entonces, pues ya ese campo tiene sus soluciones, ¿sale? Y esos campos son así interesantes porque en grupos de Lie de más dimensiones, ahorita voy a alguno de esos, lo que quería mencionar era algo que tiene que ver con el corchete de Lie. Tengo aquí a la identidad, recuerden que este es el grupo de Lie, tengo la identidad, me tomo un par de vectores. Pues esto lo quería decir en algún momento, ya lo dije ahorita, disculpen si a lo mejor me salí del guión. Cada uno de estos tiene asociado, a ver, por esa idea, a ver, ese ejemplo está chafa porque es un grupo de Lie de una dimensión, pero aquí ya, recuerden que es un ejemplo de Lie de 2 dimensiones, y aquí tienes un vector que te da un campo invariante y otro vector que te da otro campo, y la idea del corchete de Lie es que a esos dos vectores que les llamo x y y, yo le asocio un tercer vector que tiene que ver con arrastrarme en uno de los flujos un cierto tiempo, parar, luego me voy por el otro un cierto tiempo y comparar si luego al revés, si llego al mismo lugar, o hacerlo un cierto tiempo, menos el tiempo y ver si cierro. Y no siempre cierras. Y esto tiene que ver con el hecho de que el grupo no sea conmutativo. Bueno, o sea, además de esto, este grupo de Lie es un grupo de Lie de dimensión 1, pues ese va a ser conmutativo. Y luego, me quiero ir al siguiente grupo de Lie. El siguiente grupo de Lie también va a actuar en la recta. Llaman el grupo afín. Este es como el grupo de similitud en dimensión 1, las puras homotecias. Este es el grupo afín, y entonces aquí una transformación donde ya metes B, ya permites trasladar. En esta óptica de verlo con la gráfica, tengo, por cierto, este grupo de Lie de dimensión 1, ahí está dibujado. Este grupo de Lie va a ser de dimensión 2, estas van a ser traslaciones y están todas las traslaciones permitidas, entonces es otro parámetro real. Y entonces, habitualmente en los libros esto lo voltean, entonces lo voy a voltear nomás para, al igual que en los libros, es como si tuvieras un R2, aquí le ponen el eje A, y entonces como ahí no estaba el 0, aquí va a haber una recta de puntos que no están. Y entonces ahora va a ser un grupo de Lie de dimensión 2. ¿Sale? Y también aquí se puede ver la dimensionalidad. Por ejemplo, si yo no, la identidad va a ser este punto, 1 en A, o sea, lo expando, y 0 en B, no muevo. Y entonces, fíjense que esta variedad de dimensión 1 ahora se vuelve esta variedad de dimensión 2, este sería el grupo de Lie. Este espacio tangente es importante porque de aquí yo me muevo hacia los demás puntos. Aquí se siente la dimensionalidad de la siguiente manera. Esto estaba pendiente, ya no lo había dicho. Este número A lo puedo interpretar como la pendiente, entonces les parametriza todas las posibles gráficas, son sus pendientes. ¿Sale? Y entonces, si yo me agarro la identidad y empiezo a girar así con una recta, es lo mismo que yo agarre este punto y lo empiece a mover así para arriba. ¿Va? Y entonces,
Esa es como la magia de los grupos de transformaciones, que lo que es aquí un punto en realidad es una transformación. Entonces lo puedes ver ahí como a través de la gráfica. Por ejemplo, yo ahí les pinté vectores en el álgebra de Lie. Si yo pinto un vector aquí en el álgebra de Lie, uno sencillo, por ejemplo uno que vaya para arriba, en la óptica de acá estás con una curva de gráficas que pasa por la identidad y entonces se está deformando. Entonces en la óptica de acá, a ver, denme chance de, supónganse que queda algo así. A ver, voy a pintar acá de rojo. En la óptica de acá queda, sería, a ver, voy a pintar aquí por aquí. O sea, sería esta flecha roja equivale como a un campo vectorial sobre la identidad que indica cómo se iba moviendo la transformación lineal. Es como la velocidad. O sea, este vector indica todo un campo aquí, ¿sale? Y bueno, de hecho esta óptica es interesante en ecuaciones diferenciales cuando uno estudia un campo lineal, por ejemplo una rotación. Entonces una rotación actúa sobre el plano, tú ves cómo se está moviendo tu tornamesa, pero eso es equivalente a que tengas el grupo de Lie, tengas este vector, y entonces supónganse que t igual a 0 estás en la identidad del grupo de rotaciones S2, que lo puedes ver como los complejos unitarios, y entonces este vector, o sea, tiene como varios significados. Aquí es un vector y aquí tú tendrías una curva que se mueve intuitivamente a rapidez angular constante, pero este vector es lo mismo o significa lo mismo que, a ver, voy a pintar las soluciones porque si no, que este campo vectorial, pero todo el campo vectorial, ¿no? Ya, si no, no acabo. Entonces, lo interesante de andar en estas dos ópticas es que una curva en el grupo de transformaciones te induce un flujo en el lugar donde actúas. Entonces, bueno, ya les voy a decir, aunque ahí para que lo piensen, esto, si te lo llevas hacia la generalización, si te vas al grupo de difeomorfismos de una variedad, es un grupo de Lie de dimensión infinita, y te agarras un vector en el álgebra de Lie ahí, y ese vector pues representa un campo vectorial en la variedad, y cuando tú caminas en la solución que pasa en t igual a 0 por la identidad, te mueves en el grupo de difeomorfismos por una curva, y eso es lo mismo que el flujo en la variedad. Entonces ahí está otra vez esta manera como de ver las cosas en un lugar o en otro lugar. Bueno, eso también está interesante porque no voy a hablar mucho de eso. Bueno, regreso aquí. Esto tiene dos dimensiones. ¿Dónde está la otra dimensión? La dimensión de las traslaciones lo único que hace es que cualquier recta la sube o la baja, ¿sale? Y a ver, un ejemplo nada más para que no quede un ejemplo de que, a ver, vamos a ver aquí rápido. Fíjense, si yo actúo sobre un elemento que pasa por el origen si yo actúo así por la izquierda sobre este elemento, como que se va a hacer más empinado. ¿Sí? Estoy viendo las cosas en la gráfica, ¿vale? Por cierto, cuando yo actúo así, estoy actuando con un elemento que vive en este eje, porque esa es la parte que expande. ¿Sí? Si yo actúo con un elemento que vive en este eje, pues esta es la parte que mueve, entonces esto se mueve hacia arriba, ¿sale? Y entonces la idea es que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro así y me voy así, o agarro así y me voy así? Hacer primero esto, a ver, supónganse que agarro una de estas, voy a suponer que es esa, esta la muevo un poco
Te la moví uno. Bueno, a ver, el dibujo a lo mejor no me sale muy bien. Ir de aquí a acá es como moverla continuamente hacia arriba, 1, y luego ir de aquí a acá va a aumentar su pendiente. Sí, aquí tengo que poner algo así, más coordinado. Pues ahí está, aumentó su pendiente. Ahora si me voy al revés, si lo hago al revés, es que de repente me dan las pantallas azules del mundo. Sí. A ver, esto queda así. Y luego en la otra. Resultado, pero se presentan hasta con ecuaciones, ¿no? Se va a ver que no va a dar más. sí, no da lo mismo, pero aquí ya se me ya sufrió una pantalla azul. Bueno, ahí les va. Módulo que ahorita, o sea, no me estoy acordando del detalle, pero de una manera llegas a esta y de otra manera llegas a esta, y no conmuta. Pues de hecho, si es la cuenta te va a salir. O sea, la primera transformación es mandas X a A y luego le sumas B, y luego la otra transformación es a X, lo mandas X más una constante y luego la multiplicas por una A, y entonces no. Lo que dijo Raúl, estas son sus gráficas. ¿Vale? Bueno, ahí está. Este grupo, a ver, fíjense, este grupo es. No sé si aventarme a decir que es más sencillo, pero es de lo más sencillo que puedes obtener no conmutativo de 2 dimensiones. ¿Sale? Bueno, entonces tienes un grupo de Lie de dimensión 1, pasas a un grupo de Lie de dimensión 2. Se siente un poco la dimensionalidad como quieran, lo pueden sentir aquí con los números, con las gráficas. Luego, el siguiente paso es pasar a este grupo de Lie. Fíjense que todo esto está actuando en la recta. Antes de que se me olvide, este grupo afín lo puedo yo ver a través de ciertas matrices especiales. Esto lo ponen así en algunos libros, y entonces ahí haces un poco de trampa. O sea, aquí yo lo quise hacer como sin meter esta herramienta, por ejemplo. Tienes la recta de altura 1, y entonces estas matrices te dejan invariante la recta de altura 1. Por ejemplo, si yo hago b igual a 0, van a ser expansiones así del plano, entonces estas corresponden con este grupo, y las otras van a ser unas que se llaman rasgados o shearsome, que lo que hacen es, si hago a igual a 1, lo que hacen es que lo dejan quieto, el elemento básico de este lado, y el otro lo mueven para allá, y entonces puedes recuperar este grupo ya con matrices. Ya uno tiene algo de intuición de que las matrices no son conmutativas. Bueno, también puede ser la cuenta así, no son conmutativos. No me va a dar tiempo, pero puedes hacer las cuentas usando esta óptica de las matrices para hacer un ejemplo explícito de los campos izquierdos invariantes y derechos invariantes, y ahí es un ejemplo. O sea, vale la pena trabajar bien, porque es un ejemplo sencillo que puedes hacer las cuentas y ver las cosas de campos izquierdos invariantes, derechos invariantes. Bueno, entonces se puede ver así. Otra cosa
que se ve de este dibujo es que estos puntos los puedo ver como intersecciones de rectas. Y entonces, si se mueve este punto en otro, es porque la recta se movió en la otra. Y entonces ahí hay como una óptica de los espacios proyectivos. Lo digo ahorita y ya ahorita que entre en acción voy a decir más cosas. Pero sí me entendieron eso. O sea, da lo mismo ver cómo se mueven estos puntitos que cómo se mueven las rectas. Y bueno, entonces ahora voy a empezar a hablar un poco de este. Bueno, si yo agarro este conjunto, quedamos que este era un grupo de Lie de dimensión 2. Y S, a ver, vamos a hacer la prueba. Este grupo de Lie de dimensión, bueno, el conjunto de todas las transformaciones que están entre esos corchetes, con la condición, sí se acuerdan que aquí hay que pedir una condición que sea diferente de 0, y eso porque hay que pedirlo. Un ejemplo fácil es que si se agarran una matriz con puros unos, ponen los unos aquí, pues te da para cualquier x un 1, o sea, te da una función constante, y eso no hace grupo bien, ¿no? Bueno, entonces hay que pedirle esto. Ya si pongo eso ahí, a lo mejor sale fácil. ¿Qué dimensión tiene esto? Son diferentes. Ajá. Ya todo el mundo se la sabe. Bueno, todo el mundo se la sabe. Tiene dimensión 3. ¿Sale? O sea, pero está raro, ¿no? Porque, bueno, ahorita no es nada de raro, pero hay, o sea, si uno se va con la manera habitual de contar las cosas con los parámetros, pues se va uno con la finta. Iba a decir, si uno le hace a la físico, pero luego aquí hay físicos, son compas. No, pero luego los físicos son muy raros a contar los parámetros, y entonces aquí luego, no, los físicos son buenos más. Bueno, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, si ya tengo aquí un A, B, C y D, los que quieran, que hace eso, una transformación. Si lo multiplico por 2 y pues va a dar la misma cosa. Pero entonces la cuaterna de números quedó afectada por 2, o por 3, o por 4, y entonces aquí pues hay como un parámetro que no está contando. Y luego, a ver, una manera en la que luego pueden presentar es que son matrices A, B, C y D, módulo, expansiones, o como quieran llamarlo, o más así algebraicos, le ponen PGL 2R, que lo que quiere decir es el general lineal entre el centro, que son las homotecias. Y eso lo que quiere decir es que si me voy al espacio R4 y me agarro un vector que me determina una transformación de estas, y me voy al doble, me determina la misma y la misma. Entonces de ahí sale que estas letras no cuentan todas. Bueno, eso ya tiene dimensión 3. Y aquí en la óptica geométrica, ¿dónde está la dimensionalidad que falta? La dimensionalidad que falta la puedo yo interpretar con los lentes aquí que les decía, de ver las cosas como rectas, meter a jugar a las cosas ahí proyectivas. ¿Por qué? Porque tengo esta recta y como que todas estas transformaciones, ya sea una expansión así o un sesgado o rasgamiento, me dejan el punto de esta recta al infinito fijo, ¿sale? Y puede haber transformaciones lineales, por ejemplo una rotación, a ver, imagínense una rotación del plano, me va a mover el punto al infinito.
¿Sí lo ven? A ver, aquí punto al infinito lo puedo ver de dos maneras. Si yo pinto un circulito aquí, cuando esta recta se va, como que aquí vas a ir cortando, y entonces el punto al infinito, pues lo puedes identificar con este, por ejemplo, en el plano. Entonces este sería como el punto al infinito. Y entonces una rotación, por ejemplo, me lleva a este punto en uno que está por acá, y cuando yo lo llevo a la recta, pues ya es un punto ahí que veo. Entonces, pues ahí está este conjunto de rotaciones que pues les dije rápidamente que era un círculo, y entonces ahí está la tercera dimensión. Entonces, este grupo ya tiene dimensión 3. Es un grupo de dimensión 3. Fíjense, aquí hay una bola de isomorfismos para muchos lados. Fíjense que esta recta, si yo le añado el punto al infinito, se vuelve la recta proyectiva. Entonces, este conjunto así tan inocente que se ve, pues ya le puedes ver su cara de grupo de Lie, y ese grupo es el grupo de transformaciones de la recta proyectiva. Que acá entre nos, la recta proyectiva real es un círculo, pero bueno, vale la pena poner el nombre. Y entonces, bueno, pues las transformaciones proyectivas de la recta es un grupo de Lie, tiene dimensión 3. Otro isomorfismo que se puede ver aquí con esta ecuación es que quedamos que si un vectorcito estaba, podía estar el doble o el triple o cualquier múltiplo de él. Entonces podrías agarrar uno de ellos, y si agarras, esto es el determinante, bueno, esto hay que pedirlo aquí para que sea grupo, pero entonces tú te puedes agarrar el elemento del rayo ahí que tenga determinante 1, y entonces con eso obtienes así como que un representante de este o de este, y entonces pues el conjunto de transformaciones de 2×2 que tienen determinante 1 también forman un grupo. Entonces esto es lo mismo que así se llama el grupo especial lineal. Y entonces pues aquí ya hay como muchas maneras de ver la misma cosa. Esto también lo puedes ver. El especial lineal te dicen que son las transformaciones lineales que tienen determinante 1, que preservan el área. Una manera de contar la tridimensionalidad de es contar las transformaciones lineales que te mandan ese paralelogramo en 1 de área 1. Y así algo rápido, si yo pinto esta hipérbola, la 1 entre x, cualquier elemento de la hipérbola me manda ese cuadrado en un rectángulo que tiene área 1, ahí hay una dimensión. Si yo roto el cuadrado, tiene área 1, dimensión 2, y aquí las transformaciones que sesgan te da la tercera dimensión. Si yo agarro este cuadrado y lo convierto en también tiene área 1, y entonces ahí está la tercera dimensión del grupo de Lie. Quiero decir, a ver, otra óptica, fíjense, esto que les voy a decir, a ver, lo voy a decir, este es el ejemplo como de hasta abajo, pero lo voy a decir respecto al grupo de Möbius. El grupo de Möbius lo han oído hablar, ahorita voy a pasar a él, pero al habitual. El grupo de Möbius habitual es, en lugar de X le pones Z y te vas al mundo complejo, ¿sale? Pero bueno, este es como el grupo de Möbius real. Y denme chance de decirles que el grupo de Möbius lo puedes obtener haciendo reflexiones en círculos. Y aquí estás en la recta real y hay que reflejar en la esfera de la recta real, que es un par de puntos. Entonces, por ejemplo,
esta cosa es reflejar en la esfera de la recta real. O sea, hacer la U entre X, estás agarrando la esfera, los puntos de la esfera se quedan quietos y reflejas en torno a ellos. Digo, aquí a lo mejor no tiene mucho chiste, pero lo digo porque cuando pasemos a variable compleja, en lugar de reflejar en esta, vas a reflejar en la esfera que sigue, ¿no? Y entonces ahí ya tiene más chiste, ¿no? Pero ahí también puedes hacer la misma idea de reflejar en círculos. Y es chistoso porque esta manera de expresar el grupo de Möbius, que es reflejar en círculos, luego en más dimensiones ya no se puede. Entonces aquí está bonito que lo puedas expresar así. Pero, por ejemplo, si tú te vas a dimensión 3, entonces ahí tendrías que andar reflejando en esferas. Y entonces la idea de poner las cosas así ya no jala. Entonces por eso está chido andar diciendo que lo que hace es componer reflexiones en esferas, así que puedes ir a cualquier dimensión. ¿Va? Oye, esas redes actúan en el círculo, ¿no? Que es RP1. ¿Cuál? El P, el Ah, ¿este? Sí, no. ¿Qué grado tiene? O sea, si me doy un elemento, no calculo el grado de esa. ¿Grado? A ver, tú Tienes una. O sea, si yo agarro un elemento de esa madre, de P, G, no sé, pues ese elemento actúa en el círculo, ¿no? Bueno, de hecho, las transformaciones continuas del círculo están clasificadas por su grado. Ah, sí. Ajá. No, es grado 1. Bueno, todas tienen grado 1. Es que está interesante porque. Sí. Uno Ah. es uno, ¿no? Bueno, sí, o sea, 1. Ah, por cierto, algo que luego no está tan obvio, fíjense, pero nada más, es que el problema. Bueno, ya. Aquí hay ya 3 dimensiones. En el contexto de las gráficas luego no se siente tan rápido. A ver, por ejemplo, tengo la identidad. Va a resultar que yo puedo deformar la identidad, no en esta, pero en la -1 entre X. Pero es que o sea, yo puedo ir de esta a esta en el grupo. O sea, bueno, el chiste es imaginarse pasando aquí en la gráfica, o sea, bueno, después de 10 minutos o 5 minutos o 3 minutos sale, ¿no? Pero así como que te quedas así al principio. Sí son invertibles, pero el chiste es que en esta óptica de que tú te empieces a mover en el grupo, en la variedad, pues va a haber ahí como un circulito y puedes ir de un lugar del circulito al otro lugar del circulito. Pero las gráficas, ¿qué pasa? Porque el punto inicial es este y el punto final es este. A ver si quieren, para motivarlo, si lo veo en el círculo, este es el infinito, y cuando yo llego acá, pues resulta ser que el infinito se fue al 0. Y entonces fue simple y sencillamente, si veo las cosas en el círculo, como ir rotando, ¿no? Pero aquí tienes que interpretar eso, ¿no? Y entonces lo que va a suceder, bueno, ahí se los digo rápido, que como que una de estas, esto se empieza a mover y una de estas se va, ¿sale? Bueno, le piensan. En fin, hay muchas cosas que salen ahí sencillas, pero espero que no me falte ningún otro. Ah, sí, nada más aquí. Uno puede interpretar, esto vale en cualquier dimensión, cuando estás viendo el grupo de transformaciones proyectivas, yo lo puedo interpretar poniendo un espacio aquí, y entonces las rectas cortan al espacio, y ese espacio va a tener un grupo afín de estos. En general esto en lugar de ser un número va a ser una matriz, este va a ser un vector, y entonces esas son como las transformaciones proyectivas que los puntos al infinito los dejan quietos, y falta contar las transformaciones proyectivas que mueven esos puntos al infinito. O sea, si quieren nada más para cristalizar en una dimensión,
Si me voy a la siguiente dimensión, que sería como meter aquí otro eje, aquí yo tendría un plano, entonces yo estaría buscando las transformaciones del plano proyectivo en el plano proyectivo, y ese grupo de Lie va a tener la dimensión del general lineal, que es 4, más un vector, son 6, pero dense cuenta que aquí en esta matriz de 2 por 2 yo ya me traje unas rotaciones en el espacio tridimensional que me dejan el plano en el mismo, y el grupo SO3 tiene dimensión 3, entonces de ahí faltan 2, y esas son las rotaciones que este plano que representa a las rectas que son los puntos al infinito, cuando las muevo me dan las otras dos dimensiones. Entonces el grupo de Lie de transformaciones proyectivas del espacio proyectivo real tiene dimensión 8, por ejemplo. Bueno, perdón, voy a tener que cerrar rápido. A ver, lo siguiente que quería decir era rápido, cambiamos la X por la Z. Si cambiamos la X por la Z, ya no vamos a poder ver muchas cosas. En lugar de estas rectitas, son rectas complejas, planos por el origen en el plano complejo. Y bueno, todo lo que dije vale. Este va a ser un grupo de Lie de dimensión 1, pero si dices 1 complejo. Este va a ser un grupo de Lie de dimensión 2, pero 2 compleja, este de dimensión 3, pero 3 compleja. Oigan, les voy a dejar una tarea que yo medio le he pensado y como que medio que siento que sí, pero no la he visto, o sea, como que he visto cuentas. ¿Cuál es la interpretación análoga a esta para grupos de Lie complejos? ¿Sí me van a mandar? O sea, es que un grupo de Lie complejo, en lugar de tener así como un flujo de cosas que se mueven a la dimensión 1, va a tener ahí como que, o sea, es una acción donde ahora son los complejos, entonces vas a tener superficies. Y entonces la interpretación dinámica del corchete de Lie de que flúyete tantito y luego por el otro, ahora está chistoso porque tienes un tiempo complejo, pero siento que hay algo parecido, nada más que ahí son como elementos de dimensión 2. O sea, de hecho también, ¿qué sería interpretar un vector en un álgebra de Lie compleja? O sea, un Lie complejo. O sea, uno luego, hasta la hora de hacer las cuentas, lo pones como si fuera un vector, incluso es una flechita, pero a veces hay diferencia porque esa flechita es como de la dimensión 2, de cierta manera. Bueno, esta, o sea, tarea moral ahí para toda la banda que les gusta la ñoñería. Es una interpretación así como dinámica, pero sería como dinámica del estilo de ecuaciones diferenciales complejas, del corchete de Lie, de grupos de Lie complejos. Lo digo porque todos estos le cambian, ya para no escribir, fíjense, es chistoso porque cambiaron X por una Z, es el poder del álgebra. Y ya estuvo, ¿no? Pero tiene un mundo de diferencia. ¿Qué? A ver, ¿dónde estaría la diferencia? A ver, en este dibujo, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que este sería C, este sería C, en lugar de recta sería un plano, y no, es que sí hay mucha diferencia. A ver, ¿quién sería este círculo? ¿Quién sería? Estás en C2, esta sería la 3 esfera. Oigan, en las líneas complejas, porque aquí estaríamos hablando, yo les dije que aquí se vería como que un paso al proyectivo, cuando eran líneas reales, ahora serían líneas complejas, pero las líneas complejas no intersectan, bueno, el dibujo está bien, pero hay que interpretarlo, porque aquí están intersectando en S0 a esa esfera, pero en el caso que sigue vamos a estar en S3 y esas líneas complejas intersectan en S1 a la S3, o sea que este dibujo sí es el mismo, pero aquí de entradita estaría la fibración de Hopf, o sea que está chistoso, o sea sí está más difícil. Y bueno, aquí por analogía, cuando era X, estas eran las transformaciones
de la recta proyectiva real, estas van a ser las transformaciones de la recta proyectiva compleja. ¿Sale? Y bueno, aquí yo lo puedo interpretar. Cada recta compleja me intersecta en un círculo, y pues un círculo de Hopf se va en otro círculo de Hopf, y el espacio de todos los círculos de Hopf ya saben que es la 2 esfera, y entonces la 2 esfera es la línea proyectiva compleja. Entonces este grupo pues es el grupo de transformaciones de la línea proyectiva compleja, es un grupo de Lie de dimensión 3 compleja. Oigan, y todo lo que estuve diciendo aquí, esto también vale, nada más que aquí otra tarea. O sea, estoy haciéndole al álgebra de que cambio la x por la z. O sea, se vale lo que estoy diciendo, pero o sea, aquí yo ya no tengo una interpretación. ¿Alguien tiene una interpretación de qué es el determinante complejo geométricamente? Bueno, pues hay otra para la banda enorme. O sea, es que está bien chida la interpretación del especial lineal, que se preserva en área, tienes el flujo, preservas área, pero cuando te vas a los complejos, como que algo se preserva y la neta no sé qué es. O sea, no tengo interpretación de qué es el determinante de los complejos. Y hay como cosas, o sea, a pesar de que se vale la cosa, hay cosas que no son lo mismo. Por ejemplo, aquí cuando yo hago el cociente, había que hacer el cociente entre algo de dimensión 1 porque eran expansiones reales, ahora son expansiones complejas, entonces el cociente hay que matar dos dimensiones. Entonces aquí bajas del general lineal de dimensión complejo que tiene dimensión 4, bajas a dimensión 6 porque le estás tomando toda un plano, ¿no? Un plano complejo. Y bueno, si agarra, o sea, esto es con la óptica, bueno, iba a decir eso es con la óptica de que estás con las que preservan el determinante, aunque ya no puedo decir que esas son las que preservan el área. O bueno, ahí le piensan a la interpretación, o sea, un área en dimensión compleja sería como 4 volúmenes, no sé qué sería. En fin. Y la otra óptica era, si tú te fijas en el espacio de las matrices de 2×2 complejas, igual haces el cociente con el centro y obtienes esta interpretación. Y bueno, todo esto para que en los últimos minutos ya no más falta mencionar el grupo del resumen que les mandé. Bueno, espero, ya nada más creo que me falta mencionar el grupo de Lorentz. Y entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con el grupo de Lorentz? No, y me falta el de las isometrías hiperbólicas. A ver, ya ni modo, no sé cómo vaya a salir. Voy a empezar con la hiperbólica. Voy a usar el modelo de Escher. A ver, ¿se acuerdan de los demonios acá de Escher? O sea, bueno, estos son los de en medio para que no vayan a regañar. ¿Sale? O sea que aquí tienes unos demonios que se van haciendo chiquitos. Bueno, voy a usar ese modelo de la geometría hiperbólica. Resulta ser que en esta geometría hiperbólica las líneas rectas son aquí ortogonales y circunferencias ortogonales a la frontera. Esta frontera no está, aunque a veces sí se toma en cuenta para algunas cosas. Entonces este es un plano de la geometría hiperbólica. Y luego, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Acuérdense de este me movía los puntos del círculo. Entonces, bueno, no sé qué también haya estado motivado.
Bueno, a ver, yo una vez les digo, este conjunto lo puedo ver yo moviendo los puntos del círculo, del modelo, del borde del círculo, del modelo de Poincaré, del plano hiperbólico. Luego, bueno, a ver, aquí voy a poner que hay una cosa que se llama el principio de extensión de Poincaré, que una forma de enunciar la idea es que en esto del conjunto de Möbius, yo puedo determinar una transformación de Möbius sabiendo qué pasa en la frontera, o sea, sabiendo qué pasa en el grupo de Möbius de la dimensión 1 menos. A ver, por ahí les dije que yo podía interpretar a la 1 entre X como reflejar en la esfera de dimensión 0, y el grupo de Möbius de la siguiente dimensión es hacer reflexiones en círculos en el plano, y el que sigue es hacer dimensiones en la siguiente esfera de R3, y así te la llevas. Bueno, el chiste es que, a ver, lo voy a pintar así, o sea, aquí voy a meter a jugar todo el plano y tengo un círculo. Aquí yo nomás pinté lo de dentro del círculo, y entonces el chiste es que yo aquí estoy como en un mundo de dimensión 1 y yo aquí reflejo en esferas de dimensión 0 aquí. Entonces esto es tener esto, ¿sale? Y Poincaré se aventó muchas de este estilo, se dio cuenta que si yo sabía qué pasaba aquí, entonces sabía qué pasaba adentro. O sea, una transformación en este círculo me determina la transformación adentro, pero una transformación en este círculo es un elemento de estos, ¿sale? Y si yo sé qué le pasa a este par de puntos, entonces voy a saber qué le pasa a esta circunferencia. Pero esta circunferencia son las geodésicas del modelo del disco de la geometría hiperbólica. Entonces, bueno, dado que no voy a tener mucho tiempo, resulta ser que este grupo de Lie tridimensional me mueve geodésicas en geodésicas de la geometría hiperbólica, y entonces este grupo va a ser el grupo isomorfo, el grupo de isometría del plano hiperbólico. Ese es bueno, ese es como, o sea, y otra vez vuelvo a este conjunto que parece inocente de transformaciones, uno de variable X, y resulta que es el grupo de isometrías del plano hiperbólico usando esta idea de Poincaré. Bueno, entonces, por cierto que esto no tiene nada de raro, porque si yo pregunto cuáles son las isometrías del plano, las isometrías del plano pues son dos dimensiones de los movimientos y una de las rotaciones, checa, o sea, es el grupo de isometrías. Luego, bueno, me voy a ir con usando esta idea para irme a la siguiente dimensión. Oigan, si yo relleno esto, o sea, me voy a la siguiente dimensión, esto se vuelve una esfera, y entonces el modelo del espacio hiperbólico tridimensional análogo a este ahora sería con demonios tridimensionales, ahora sería en una bola llena de maciza de chocolate, ¿sale? Y entonces
el principio de Poincaré te dice, oye, si tú sabes qué pasa en la frontera, pero la frontera ahora sería una 2 esfera. Si tú sabes qué pasa en la frontera, ya la armas en qué pasa adentro. Bueno, pero entonces en la frontera, que es los que van a actuar van a ser esto, o sea, el grupo de medios, pero con Z en lugar de X. ¿Sale? Y entonces, aplicando el principio de extensión de Poincaré, pues entonces resulta que este grupo son las isometrías del espacio hiperbólico de 3 dimensiones. Y eso va a tener dimensión 3 compleja o dimensión 6. Y también va de acuerdo, si lo comparamos con el grupo de isometrías del espacio R3, 3 dimensiones para trasladar un vector de dirección, y otras 3 de dirección 3, que es el que rota. Bueno, eso es nomás para hacer la analogía. Entonces este conjunto resulta ser el conjunto de isometrías del espacio hiperbólico. Entonces ya mencioné un poco lo hiperbólico, y luego en el pedacito de tiempo que me queda, las de Lorentz, híjole. Las isometrías del plano hiperbólico, el D es el A barra, ¿verdad? Es el conjugado de A. Y el C puede ser menos B conjugado. O sea, lo reduces aún más. Ah, entendí, sí. O sea, yo lo estoy haciendo como, ¿cómo se dice? Así muy de lejos. La frontera, ¿verdad? Bueno, me queda un poco de minutos ya, lo siento. A ver, las transformaciones de Lorentz, a ver, así desde el punto de vista matemático, o sea, porque además casi que necesitas otra plática para motivar un poco las cuestiones físicas. Desde el punto de vista matemático, las rotaciones son, a ver, en R2 rápido, las rotaciones son transformaciones lineales que me preservan una cuádrica. ¿Qué cuádrica? La cuádrica de hacer la métrica usual. Las voy a agarrar. Una métrica tiene asociada una forma cuadrática, que es evaluar dos vectores iguales. Eso te da como el cuadrado de la norma, y su gráfica es esta. Entonces eso lo que quiere decir es que una isometría te respeta la norma, en particular la norma al cuadrado. Entonces, por ejemplo, las transformaciones lineales, que estos vectores los rotan, preservan estos conjuntos de nivel de esa cuádrica. ¿Sale? Bueno, así es una idea rápida para intentar motivar. Entonces, el chiste es que esta es una esfera de radio 1 en la geometría usual, pero si yo me voy a las geometrías semiriemannianas, se vale que le cambien un signo. Entonces, si se vale que le cambien un signo, entonces la esfera ya no es la esfera de siempre, sino ahora la esfera pues son cuádricas en donde hay distintas signos, y entonces se vuelven, en este caso, una hipérbola. Bueno, en la relatividad especial puedes tener la convención de signos que quieran. Bueno, ya, es que luego le ponen T, pero T, estás en un espacio de 4 dimensiones. Voy a agarrar para motivar, y algo análogo va a ser en general. Esto lo igualas a 1 y te da pues algo que no es ya una esfera, sino es algo análogo a esa hipérbola. Si hacemos el dibujo, por cierto, esta es una invitación. O sea, yo sabía que eso se valía, pero cuando vi este dibujo en el libro de perros dije, en fin, estoy en un espacio de 3 dimensiones. Hacia acá corre el tiempo. Aquí tengo
estas dos. No sé si estoy agarrando los signos bien, pero es lo mismo, no importa. Hacia acá corre el tiempo. Entonces, esta, ¿cómo se llama? Hiperboloide de Gauss-Mann sería la esfera, en la esfera de radio 1 en este caso. Y entonces, resulta ser que los cambios de coordenadas entre distintos observadores de la relatividad especial, desde el punto de vista matemático, preservan esto, es decir, geométricamente preservan las esferas. Entonces, cuando tú cambias de coordenadas por ser otro observador, en la visión geométrica es como agarrar un punto de esta esfera y pasar a otro. ¿Sale? Entonces, ahí hay una... Así como las rotaciones eran transformaciones de R2 que me conservaban los conjuntos del nivel de esta cuádrica, las transformaciones de Lorentz van a ser transformaciones, en este caso de este R3 o de este R4 especial, que se llama espacio de Minkowski, que me preservan la esfera. ¿Sale? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí una transformación de R3 en R3 y me va a mover los puntos en esta esfera en puntos en la misma esfera, análogamente a como una rotación me preserva las esferas en el plano. ¿Sale? Y bueno, ahí la magia del dibujo de Penrose es que si yo a ver, aquí estoy a altura 1 en el eje del tiempo, aquí a altura menos 1, entonces resulta ser que, a ver, por cierto, aquí la esfera, si yo hago 0 aquí, igual con 0, pues solo hay esferas de radio 0. Esto tiene que ver con los objetos que se mueven a la velocidad de la luz, es el cono de luz. Y bueno, el chiste es que aquí se avientan una proyección estereográfica y entonces me voy de los puntos en esta esfera al punto más alto que está a distancia 1 de aquí, y me fijo aquí cómo intersecta a un disco. ¿Sí? Y bueno, nada más intuitivamente esto está a 45 grados. Cuando yo me voy muy lejos, esto tiende a 45 grados, aquí tiendes a la orilla de este. ¿Sale? Y entonces la magia es que una transformación de Lorentz me mueve estos puntos en el espacio de 4 dimensiones, aunque aquí solo se ven 3, y entonces preservan las esferas. Pero si yo me fijo en cómo se mueven los puntos dentro de la esfera y los proyecto estereográficamente, entonces me da una transformación de este disco, y resulta ser que las cosas en este disco son así. O sea, las transformaciones de Lorentz, cuando yo veo las cosas moverse en el disco de acá abajo, me dan las hiperbólicas. Bueno, en el caso de las dimensiones que sí son, aquí yo no tendría una superficie, tendría algo análogo a la 3 esfera, pero sería algo de dimensión 3 estereográficamente, y aquí yo tendría la bola maciza, y entonces toda transformación del espacio Minkowski de veras de 4 dimensiones tiene asociada una isometría del espacio hiperbólico. Y entonces supongo que me queda poco tiempo. O sea, pues está muy bonito que todo se conecta, porque bueno, luego aquí los físicos no me dejarán mentir, luego a los físicos les hablas de geometrías hiperbólicas y así como que los te quedan viendo, y está chistoso porque aquí en el corazón de la relatividad está la geometría hiperbólica. Y ya nada más para acabar, fíjense que aquí yo pinté un círculo, pero este es el caso de una dimensión anterior. En el caso de veras, en lugar de círculo tengo una esfera, y entonces las direcciones de luz son puntos en la esfera. Y otra manera de interpretarlo con las transformaciones de medios es que las transformaciones de medios las puedes ver como, o sea, cambios de observador, los puntos del cono de luz van en puntos del cono de luz, y hay ahí una transformación de medios de por medio. Y bueno, aquí para hacerles un comercial, he escuchado varias de las relaciones, tal vez hasta pudieran estar mejor explicadas con más tiempo y todo, ahí con las clases ahí con Micho, por ejemplo. Les recomiendo el libro de Penrose,
Y bueno, pues yo creo que ya con eso concluyo, y nada más diciendo que le quito la Z y regreso a la X, y a veces dio un ejercicio de cálculo donde te dicen, a ver, ¿cómo son las gráficas de estas funciones? A veces el conjunto ahí que está, da lugar para discutir muchas cosas, y bueno, quedan pendientes muchas cosas de decir, pero ahí cuando estén ustedes haciendo, por ejemplo, los conmutadores, la interpretación, que si el observador, en fin, pero ya, pues eso era lo que quería platicarles. Ya estuvo. ¿Tiene alguna pregunta? Pues es de cuates, o sea, si no sé, luego diré que no sé. ¿Vale? Estas son las tres variedades. ¿Cuál? El PGL, o sea, Sí, esta, de hecho, hay a quienes les gusta imaginársela, esta y esta más o menos la misma, bueno, isomorfos, pero como variedad los puedes ver básicamente lo mismo, es como un plano, o sea, es equivalente topológicamente a un plano, cruza un círculo, es como si fuera un cilindro, con la idea de cilindro de que tienes un círculo cruz R y es así la vemos, bueno, es ahora ese grupo Lie es como un círculo cruz R2. Y ya que preguntas el análogo de este con los complejos, en lugar, o sea, eso tiene dimensión 6 y ahí es como en lugar de círculo tienes ahí 0,3 y tienes como un cruz algo de dimensión 3. pero no es un plan. ¿Vale? Ese cruza los dimensiones de no es un plan. Sí, un espacio R3. Es del tipo de homotopía de ese. Ajá. Nada más que, bueno, aquí hay una diferencia, es que cuando te vas al caso complejo, es como la discusión del determinante, de que el determinante igual a 0 en el caso real te separa las cosas en 2, en el caso complejo ya no. Entonces cuando tú andas viendo el grupo de determinante 1 en el caso real, tiene 2 pedazos y en el caso 1 ya no. Sí, no sé, ¿alguna otra? Pues Ah, por ahí la otra, el hecho.